Si hay una habitación en la que haya pasar muchísimo tiempo, es aquí, en el estudio. Esta no es la versión definitiva del estudio, creo que va a haber aún más cambios, pero había una cosa que quería. Por un lado, tener una pared blanca en la que poder hacer fotografías de productos y que cuando quisiese, esa pared pudiera convertirla en un cine. Ya sabes que me encanta el cine, sabes que me encantan los videojuegos, y encontrar un proyector que pudiese cumplir con todas esas cosas no era tarea fácil. Pero aquí está el XGIMI Horizon 20 Max. Y desde que XGIMI me lo mandó hace cosa de un mes, ¿ya llevo un mes? Mi ocio no ha sido el mismo, te cuento. Antes de empezar, sí, XGIMI patrocina este vídeo, pero como siempre, mi experiencia, mis opiniones, mis conclusiones son mías. Y hoy te quiero contar cómo he reorganizado un poco mi espacio para dar un lugar a este de aquí y cómo, de verdad, tanto jugar a videojuegos como ver películas se disfrutan mucho más con un proyector. Y es que este es el proyector más tope que he tenido en mi vida. Voy a contarte algo. El primer proyector que tuve fue en casa de Madrid. Eloy quería una pantalla de 100 pulgadas. Y me acuerdo que por aquel entonces estaban empezando a salir los proyectores 4K láser, pero eran unos precios que eran como... ¡Qué pasada! ¡Qué locura! Y ahora toda esa tecnología ha evolucionado muchísimo más y se ha hecho mucho más accesible. Y eso es lo que nos trae XGIMI, una experiencia literalmente de cine y mucho más accesible que hace un tiempo. Aún así, cuidado, eso es un producto premium y quiero que esto lo tengas muy en cuenta. Para este estudio buscaba una solución que fuese muy sencilla, muy limpia, que me quitase cajas, cables y pantallas. Quería además que se viese bien incluso con luz natural. Este estudio tiene 3 ventanas, entonces entra muchísima luz. Eso es algo que es un reto para un proyector. Además quería que fuese inteligente, que tuviese Google TV nativo y que pudiese abrir las aplicaciones de streaming de forma rápida, que no rompiese la estética del estudio, que luciese muy premium y una cosa que para mí me parece fundamental y que fuese fácil, no, lo siguiente a la hora de instalarlo. Que no tuviese que estar haciendo nada extraño. Y eso es lo que hace este de aquí. Después de hacer el unboxing busqué un sitio donde ponerlo. Y la mesita auxiliar al lado del sofá me parecía el sitio ideal. No tuve que colocar nada en el techo ni hacer ninguna instalación extraña. Simplemente tuve que conectarle el cable y él solo supo ajustarse. La base te permite colocarlo en la mejor posición que quieras. Y luego él ya ajusta solo su configuración de lentes. Tanto el enfoque como la geometría la hace automáticamente. Puedes cambiarlo incluso de posición o puedes colocar el proyector un poquito más lejos para tener una pantalla más grande y se ajusta solo. Puedes llegar hasta las 300 pulgadas de pantalla, que eso es una locura, pero aquí en el estudio puedes conseguir una pantalla aproximadamente de 100 pulgadas. Puedes colocarlo de la forma que tú quieras, que directamente él lo que hace es reencuadrar solo. Y es la primera vez que sí que siento que un proyector es realmente plug and play y que se adapta al espacio que tú le puedes ofrecer. Además, el Horizon 20 Max cuenta con lens shift vertical y también horizontal junto con zoom óptico, que te permite ajustar la imagen a cualquier espacio sin perder calidad ni nitidez. Esto es una gran diferencia respecto a la corrección digital que puede reducir la claridad. Esto básicamente te ofrece mucha flexibilidad a la hora de instalarlo sin sacrificar la calidad de la imagen. Otra cosa que me ha encantado es que, por ejemplo, si tienes una planta delante o colocas algo como un adorno, va a readaptar la pantalla para ofrecerte el mejor tamaño que pueda ofrecerte. Y todo esto sin bajar en absoluto de nitidez. De día y con la luz entrando por la ventana, la imagen se sigue viendo nítida. La luminosidad que consigue este proyector láser es sencillamente espectacular. Pero donde brilla, literalmente, es cuando hay menos luz, por la tarde o por la noche. La imagen que te ofrece este láser triple es espectacular. No tiene un color dominante, entonces lo que consigues es que todos los colores se vean muy bien. La imagen HDR es espectacular y además de poder ofrecerte una imagen con calidad Dolby Vision, también cuenta con el sistema de IMAX Enhanced. Esto lo que te va a hacer es que aquellas películas que sí que están adaptadas al sistema IMAX, que es como mucho más extendido, vas a poder proyectarlas directamente en tu salón, como si estuvieses en una sala de cine. Me está encantando ver algunas de mis películas favoritas, algunas de ellas no había tenido la oportunidad de verlas en el cine, entonces ahora poder verlas en esta pedazo de pantalla es como tener un estreno, pero en tu propia casa.
Y luego el sonido, porque aquí nos han quedado cortos. Lo que han incorporado es un altavoz de Harman Kardon. Suena muy bien, tiene unos bajos relativamente potentes para lo pequeño que es. La calidad de las voces es muy buena y cumple la función, sobre todo si lo que quieres es un set muy minimalista. Y tener en esta caja de aquí todo lo que necesitas, tanto vídeo como audio. Pero si quieres ir un paso más allá, lo que han incorporado es una salida de audio y ARC. Y vas a poder conectarle una barra de sonido y un equipo completo, creando esa experiencia de cine. También tiene una salida óptica de audio, lo cual me alegro mucho porque hay muchísima gente que todavía tiene sistemas un poco más antiguos y que esta salida óptica les permite una calidad de audio espectacular, sin tener que renovar todo su equipo. Mira, es curioso porque cuando XGaming me lo envió, una de las cosas que me dijo es: te va a gustar mucho para gaming. Y honestamente, la experiencia de jugar a videojuegos hasta ahora en proyectores no era ideal porque solías tener un poco de lag. Bueno, pues esto no sucede aquí. Tiene un modo de VRR que lo que hace es ofrecer una tasa de refresco muchísimo mayor, sobre todo cuando estás jugando a videojuegos. Se siente que las animaciones van muy rápidas, muy fluidas, y la respuesta que hay al input que tú estás haciendo cuando estás jugando a un videojuego es prácticamente imperceptible. A ver, me costaría mucho recomendar un proyector para gente que se dedique profesionalmente, ¿vale?, a temas competitivos de videojuegos. Pero para jugar online con tus amigos me parece, pero vamos, más que suficiente. Y creo que sí, que el mundo de los proyectores ha hecho un gran recorrido hasta llegar hasta esto. Además que te ofrece 4K 60 FPS y poder jugar a los videojuegos con esta calidad y en una pantalla tan grande hace que esa sensación de inmersión se disfrute muchísimo. Buah, lo que mola jugar en una pantalla tan grande. O sea, ahora mismo no sé cuánto será esto. 120 pulgadas, no lo sé, pero es prácticamente casi de lado a lado de la pared. Lo que puede dar. Una pasada. Y luego el primer proyector viene con Google TV incorporado. Eso es genial porque no necesitas conectarle a ningún dispositivo externo. Y además que Google TV honestamente está muy bien. Vas a poder descargarte todas las aplicaciones de streaming que tú quieras y tenerlo todo ordenado como una especie de hub. Volver a los vídeos de YouTube donde los habías dejado o recuperar esa serie que estabas viendo en Netflix. Además, en el propio mando, que por cierto se siente muy bien al tacto porque está hecho de metal, tienes el botón de YouTube, el botón de Netflix y el botón de Amazon Prime Video. Luego además el proyector también se ha convertido casi en un elemento decorativo del espacio. Te voy a decir para qué también lo utilizo. Y quizás no sea para lo que está diseñado especialmente, pero es algo que me encanta y que me da muchísimo confort en el día a día. Me encanta tener una ambientación, sobre todo a última hora de la tarde, y crear un ambiente muchísimo más cozy. Pongo una música de fondo y proyecto imágenes cálidas. Y eso da en el estudio un rollo completamente diferente. Honestamente, sí que me ha gustado mucho el hecho de tener un proyector, porque me permite, como te decía antes, tener una pared completamente limpia y eso le da un aspecto mucho más minimal a lo que es el estudio. Y luego, cuando necesito ese momento de descanso, rápidamente lo enciendo, me pongo una peli. Si quiero verla en IMAX, puedo disfrutarla también, jugar a un videojuego o, como te decía antes, crear un ambiente mucho más cozy. Y todo esto lo convierte en un cine en casa sin complicaciones. Lo que más me ha sorprendido es que, a pesar de tenerlo al lado de una ventana, he podido seguir utilizándolo incluso en las horas claras del día. Obviamente la calidad de la imagen no es igual que cuando está atardeciendo o directamente al anochecer, pero he podido utilizarlo y bien. De todos modos, si quieres sacarle ese extra de imagen, le colocas una pantalla ALR sobre la que proyectar y vas a ganar un poco más. Lo que pasa es que yo quería tenerlo todo como súper minimal. Si estás buscando reemplazar tu tele y además limpiar tu espacio y te gusta sobre todo ver cine por la noche, échale un ojo de verdad a la idea de este proyector. Ya no solo, como te decía antes, vas a poder ver cine a lo grande, sino que también vas a poder jugar a videojuegos a lo grande. Y el resultado es simplemente espectacular. Muchas veces cuando estamos buscando cosas para la casa o cómo mejorar la casa con tecnología, buscamos en añadir cosas, pero al final la tecnología que creo que más mola es la que te permite reducir la cantidad de dispositivos que tenemos y ponerlo todo en uno. Y eso es un poco lo que ha conseguido este Horizon 20 Max. Un dispositivo que me deja una pared limpia, que me da la calidad de imagen que busco y el sonido para el día a día más que suficiente, y cuando quiero ese extra le pongo la barra de sonido. Si
Si te gusta el cine, es que esto es una pasada, es un cine en casa, o mejor incluso. En fin, muchas gracias Xgimi por haber patrocinado este vídeo y haberme mandado este super proyector, me encanta. He redescubierto unas cuantas pelis que ya había visto varias veces, pero que nunca las había visto en modo cine, y verlas ahora es como, wow, qué pasada. Y también gracias a ti por ver el vídeo. Así que nos vemos en siguientes. Chao.